Muy bien. Entonces, para la segunda actividad, el énfasis está más que nada en el aporte que ha realizado nuestro país al mundo de la química. Para esto, el día de ayer les compartí un enlace de un video en donde básicamente se mostraban diferentes situaciones. ¿Lograron ver ese video o se les olvidó? ¿Sí? Logré ver el video. Muy bien, Luciano, perfecto. Entonces, en ese video se nos mostraban diferentes situaciones, pero ¿qué era lo común en todas ellas? Que eran de uso, ¿cómo decirlo? Cotidiano. Perfecto, todas las actividades que las personas hacían eran situaciones de una persona común, ¿no? Salir a la calle, escuchar música, vestirse, eh, conducir, estar en una clase. En realidad, a todas las personas que vimos en ese video, no es que fueran científicos ni personas reconocidas ni con altas capacidades, no, sino que eran personas que si hoy pudiéramos salir a la calle en lo que nos vamos trasladando a los diferentes lugares, pues vemos comúnmente, ¿no? Gente caminando, gente conduciendo, gente realizando diferentes actividades, gente cocinando incluso, cuando se podía ir a los restaurantes, ¿no? A comer a la plaza, o vamos a comer al mercado, o vamos a comprar al súper. Entonces, todos ese tipo de actividades, pues, eran comunes. Esperemos que muy pronto lo vuelvan a hacer. Muy bien. Ahora, en cada una de estas actividades como que había un zoom determinado, ¿no? Como que algo aparecía ahí, algo extraño. ¿Qué era lo que aparecía? Era con lo que servía o algo así, más o menos. Te ponía arriba el nombre de la cosa. En plan, como la computadora, información. Es así. Así es, como que te especificaba ciertos objetos, ¿no? Como que resaltaban en una situación. Ahora, ¿cuál era la intención de resaltar esos objetos? Justamente el hecho de que ustedes supieran o se dieran una idea, porque a veces aparecían nombres muy extraños de compuestos químicos. Entonces, muy similar a lo que comentamos al inicio del curso, o más bien al inicio de las clases de este periodo, porque ustedes el curso lo iniciaron desde el año pasado, todo, absolutamente todo lo que nos rodea tiene que ver con un área de la química. Todo, desde lo que comemos, desde nuestro cuerpo, desde las enfermedades a veces que padecemos, pero también los medicamentos, desde lo que utilizamos, los zapatos, la ropa, los accesorios, lo que a veces nos colocamos, por ejemplo, las niñas, en el cabello, ¿no? Eh, si ustedes desempeñan alguna actividad, pues tiene mucho que ver también con la física, un poco, ¿no? Cómo se mueven los objetos, en el caso de que ustedes bailen. En el caso de que ustedes pinten, el hecho de usar pigmentos, los pigmentos son compuestos químicos que no solamente tienen el pigmento en sí, sino que además tienen otro tipo de sustancias que hacen que la adherencia a un papel o a un tipo específico de material sea duradero. Por eso, a veces, cuando ustedes van a una tienda a tratar de conseguir materiales para dibujar, les preguntan, ¿qué papel quieres? Porque no es lo mismo, depende de qué vayas a usar. Si vas a usar colores, este block es buenísimo. Si vas a usar acuarelas, no uses hojas normales, porque lo que va a pasar es que se puede transparentar y se va a arrugar la hoja, incluso se puede romper, ¿no? Entonces, utiliza mejor el que es de algodón, tiene un gramaje de algodón. Entonces, todas estas situaciones lo que nos están englobando es que la química está ahí, aunque nosotros como tal no la percibamos, porque estamos tan acostumbrados a todos los objetos, porque sabemos que desde que nacemos ya están ahí, que no nos tomamos el tiempo de valorarlo, ¿no?
de decir, esto tuvo que pasar por un proceso de investigación, y aquí viene la actividad 2, de aporte científico para que pudiera generarse hoy en día y casi todo el mundo lo tuviera. Por ejemplo, los audífonos Bluetooth. Ahorita son muy famosos porque la mayoría de los celulares creo que ya no traen el conector para que los puedas conectar justamente por Bluetooth y ya no te preocupes del cable. Incluso hay unos que se cargan en su propia cajita. Entonces, ese tipo de tecnología tuvo que desarrollarse desde hace muchos años para que hoy por hoy la disfrutáramos y nos permitiera realizar actividades de una manera más cómoda. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? En la química se han vivido diferentes etapas para llegar a lo que hoy por hoy conocemos. Dice la actividad número 2. Desde los tiempos de la colonia, México ha sido cuna de instituciones formadoras de reconocidos hombres de ciencia a nivel mundial. Actualmente, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, a través de sus facultades, escuelas superiores e institutos especializados en múltiples áreas del conocimiento que abarcan ciencias exactas, sociales, humanidades y artes, representan la punta de lanza en el plano de investigación científica de México. Esas dos instituciones son las más reconocidas a nivel nacional y a nivel mundial. Si en algún momento ustedes se interesan por algún doctorado, una especialidad, una maestría o la investigación como tal, estas dos universidades son de muy buen prestigio y la alta demanda ha dado a reconocer que no son escuelas cualesquiera, sino que de verdad pertenecer a ellas significa mucho, porque así como por ejemplo la prepa 1 y la prepa 2 aquí, ¿no? Son muy cotizadas. Las personas quieren entrar porque saben que la formación va a ser buena, ¿no? Entonces han ganado ese reconocimiento a nivel nacional y también a nivel mundial. Dice, ambas instituciones cuentan con instalaciones y cuadros académicos de alto nivel, lo cual se ve reflejado en los numerosos proyectos reconocidos, aplicados y premiados mundialmente. Sin embargo, es preciso mencionar que en nuestro país aún es necesario invertir un mayor número de recursos que fomenten la investigación y la práctica científica, así como la calidad en sus condiciones de desarrollo y resultados. También son imprescindibles programas que garanticen la inclusión de la mayoría poblacional en los beneficios de la aplicación de los conocimientos obtenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien son reconocidas, hace falta que actualicen los materiales con los que trabajan, porque sabemos que hoy en día existe muchísimo material tecnológico que facilita o que precisa más el trabajo. Pero ¿qué pasa? Que cuesta mucho dinero, tanto en conseguirse, o sea, en importarse, porque a veces no se desarrollan aquí, sino que suelen desarrollarse en Estados Unidos o en Asia. Entonces, importar estos medios de trabajo y además darles mantenimiento es muy caro. Por otra parte, el hecho de que también se incluya a las diferentes personas que tienen situaciones diferentes a las regulares, ¿no? Que se investigue con respecto a las minorías y no ignorarlas por el simple hecho de que son minorías, no, sino que la ciencia debe tratar de cumplir o de abarcar a casi toda la población, si no es que a toda. Pero pues sabemos que por ser muchísimos en el planeta, abarcar siempre a la mayoría, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, por eso siempre se requiere de más personas que trabajen en estos campos y no tenerle miedo a la investigación. Dice, investiga en tu libro de texto o internet. Realiza las actividades. Elabora una lista de 5 instituciones en las cuales se forman científicos profesionales en México. Bueno, aquí, además de estas dos, ¿alguien investigó algunas diferentes que quiera compartir con sus compañeros? Porque todos estuvieron muy bien en este primer ejercicio. Todas las instituciones que ustedes colocaron estuvieron perfectas. ¿Alguien que quiera compartirlas en voz alta?
Muy bien, Mía. ¿Digo uno o todo? Nos puedes decir todos. Ahí si alguien coincide contigo, pues ahí nada más palomeará, ¿no? Y si otra persona quiere complementar con diferentes que hayas mencionado, también es válido. Es para saber si alguien más va a participar. Voy a decir una. Pues puse Instituto Politécnico Nacional. Y puse Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, ese último que mencionaste es el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, ese no va, ¿ok? Entonces podrías haber colocado la Universidad Nacional de Guerrero, la de Puebla también, la de Zacatecas. Estas tres son bastante reconocidas a nivel nacional porque también forman grandes científicos. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algunas diferentes? Yo tengo uno diferente. Es el de Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien, perfecto. La de Nuevo León. ¿Alguien tiene algo diferente a lo que ya se comentó? ¿Nadie? O sea, yo puse Universidad Nacional Autónoma de México. Universidad Nacional Autónoma de México es la UNAM. Perfecto, Emily, muy bien. Les digo, estas dos, la Politécnico Nacional y la UNAM, son muy reconocidas. A veces, chicos, y es bueno que lo sepan de una vez porque sabemos que desde su edad empiezan a cuestionarse sobre lo que en un futuro quieren ser. Es importante que sepan que un científico a veces se tiene la idea de que es alguien que está trabajando en un laboratorio, es alguien que tiene una bata, que está todo el tiempo encerrado con su computadora o leyendo, ¿no? Y la verdad es que no. Un científico lo podemos ver de esta manera. Un científico es aquella persona que vive con el ámbito que le interesa conocer, pero que no solamente la disfruta, sino que analiza sobre ella. Por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional hay muchos investigadores de cine y de arte. Son personas analíticas de los grandes estudios cinematográficos que han salido de Hollywood, de Francia. Y esas personas la mayor parte del tiempo tienen la oportunidad de tener becas y viajar a esas ciudades en donde se han formado grandes producciones, tanto artísticas como cinematográficas. Entonces, imagínense lo bonito que ha de ser ir hacia donde se originó aquello que a ti te gusta mucho. Entonces, un científico o un investigador, más bien, creo que esa es la palabra correcta, investigador. Una persona que investiga tiene que estar conectada 100% a aquel espacio que le interesa analizar. Por ejemplo, alguien que esté investigando en medicina no puede estar encerrado en una habitación leyendo nada más. Tiene que estar presente en un hospital para saber a lo mejor cómo se comporta algún tipo de enfermedad, ¿no? Tiene que estar en contacto con los pacientes, entrevistarlos, cómo se sienten, cuáles son sus reacciones a lo largo de los días, ir observando, ser muy, muy observadores y también muy, muy analíticos. Claro que no solamente se observa y se analiza, sino de lo que se trata es, estoy en la realidad, he leído sobre esto y ahora lo que hago es comparar. Si yo ya leí antes esto, puedo tener una idea de lo que puede pasar. Si pasa, entonces la realidad apoya a la teoría, pero si no pasa, es ahí cuando
a mi parecer, las cosas son mucho más interesantes, porque si no pasa, entonces nos ponemos a pensar, ¿por qué será que no pasa? Hay algo que a lo mejor la teoría no consideró, pero que ahora yo puedo aportar. Entonces, la ciencia siempre va evolucionando porque cada uno de nosotros vamos cambiando a lo largo del tiempo. Todo cambia. Ahorita, por ejemplo, se consideran también obras de arte aquellas que se digitalizan. Obras de teatro muy buenas que se pueden transmitir en línea, ¿no? O que se pueden grabar desde diferentes espacios y fusionarse para generar una puesta en escena, aun cuando en el espacio físico no convivan las personas. A eso voy. Entonces, la ciencia se va construyendo sobre sí misma porque cada día vamos cambiando y las oportunidades que se van generando son nuevas. La aportación que hace 200 años tuvimos, ahora es base para lo que estamos aprendiendo. Entonces, la ciencia nunca termina, siempre está en constante cambio, en constante evolución, de acuerdo a lo que se necesite en un periodo histórico de la humanidad. Entonces, por ejemplo, hoy, con la situación que estamos viviendo, pues sabemos que es muy fea, muy desgarradora, es muy triste, pero por otro lado, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Desde el cambio que ha tenido la naturaleza, cuando nosotros nos encerramos mucho el año pasado, desde aprender también a valorar aquellos momentos que en algún determinado espacio de nuestra vida pues ya dábamos por hecho, pero también en el ámbito de la medicina se está teniendo un avance muy grande. Creo que hemos roto el récord de generar una vacuna contra un virus que causa una pandemia a lo largo de toda la historia. Porque antes, me parece, según recuerdo, el tiempo más rápido en el que se había generado una vacuna contra un virus o contra algo que generara una pandemia era de 3 años. Y esta vez pues se dio en un año. Entonces imagínense qué tan avanzada está la tecnología para que pudiéramos hacer eso. Entonces, chicos, me parece que esta es una de las cosas más interesantes que se puede platicar con todos ustedes, sobre todo si a alguien le interesa más adelante o mira hacia esa opción. Muy bien, pasamos a la parte B. Dice, elabora una lista de 5 instituciones que apoyan el desarrollo y la divulgación de la ciencia en México. Entonces, esta se parece bastante a la anterior, solo que aquí nos enfatizaban a la formación de científicos. Aquí es que apoyan. Puede que aquí hayan colocado las mismas que antes, porque claro que si esas casas de estudio forman a los investigadores, pues al mismo tiempo quiere decir que los están apoyando, ¿no? Porque si no, no los formarían. Entonces, aquí, ¿alguien colocó algo diferente a lo anterior? Yo puse Instituto de Química. Perfecto, Mía. Yo puse Instituto de Energías Renovables. Muy bien. Instituto de Energías Renovables. ¿Alguien más? Instituto de Biología. Excelente. Entonces, fíjense, las instituciones no siempre tienen que ser las escuelas, sino a veces son programas que apoyan al desarrollo científico porque les conviene saber más sobre aquellos recursos que están utilizando, ¿no? Por ejemplo, me parece que la Conagua también ofrece becas para que se vayan realizando estudios sobre el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, no siempre son escuelas como tal, sino ciertos grupos que brindan servicios y que les interesa mucho que se desarrolle cierta tecnología para que les facilite y les mejore la producción. Entonces, tienen mucho que ver con esto. ¿En qué área tú te quieres desarrollar? Hay varias instituciones que te van a apoyar porque a ellas les interesa que tú
con la capacidad que tienes, las ganas sobre todo que tienes de mejorar la situación, les apoyes con tu investigación. Después dice, elabora una lista de 3 museos de tu ciudad en los cuales se exhiban proyectos e innovaciones científicas y tecnológicas. ¿Qué colocaron aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pusieron? Yo puse Gran Museo del Mundo Maya. Y yo puse Museo de Historia Natural. Muy bien, esos dos son muy reconocidos en la ciudad de Mérida. Perfecto. ¿Qué otro? ¿Nos falta uno? Museo de los Ferrocarriles. Ok, muy bien, Jos. ¿Alguien puso algo diferente? Yo puse Parque Científico Tecnológico. El Parque Científico Tecnológico. ¿Alguna vez han ido a estos lugares, chicos? ¿Han tenido la oportunidad? ¿Más No. o menos? Fue antes. Así es, antes, ¿no? Ahorita pues están cerrados por la situación, pero, por ejemplo, el del mundo maya es ufas, de los más grandotes que hay, ¿no? Me parece que el recorrido dura como hora y tanto. Eso sí, tienes la oportunidad de estar con un guía. Para los estudiantes, chicos, conviene que lo sepan. A los estudiantes me parece que no les cobran lo que a los turistas. Creo que a los turistas les cobran 200 pesos y a los estudiantes 50 por el hecho de ser un estudiante, ¿no? Entonces, cuando se pueda volver a ir, conviene que ustedes lleven ya sea a lo mejor una credencial o una constancia de estudios. Cuando ustedes vayan a un museo, siempre lleven una constancia de estudios para que les dejen pasar, si no gratis, para que no les cobren mucho. El Museo de Historia Natural no cobra, es totalmente gratuito, pero las exposiciones no se actualizan siempre. Entonces, por lo general son las mismas desde hace muchos años. El del Museo Maya, pues tampoco es que se actualice mucho, pero a veces hay eventos adentro. Hay representaciones teatrales, hay a veces danzas, hay a veces cantos, y pues eso nos permite saber más sobre pues nuestra cultura, ¿no? Y en el de los ferrocarriles, ese sí, yo no fui, no tuve la oportunidad de ir, pero no sé si alguno de ustedes fue, que nos cuente un poquito cómo es. ¿Alguien lo conoce físicamente? ¿No? Ojalá que cuando todo vuelva a la normalidad, pues ya podamos ir y por fin lo conozcamos. Pero todos estos espacios, pues nos permiten acercarnos más a lo que las diferentes personas han investigado acerca de diferentes aspectos. Creo que uno de los ejemplos más completos es justamente el Museo Maya. Si no es que son los objetos reales, son réplicas muy exactas que nos van contando a lo largo de la historia cómo fue que la cultura fue evolucionando, cómo fue que ellos vivían su día a día, cómo fue que ellos inventaban ciertos objetos que hoy por hoy a lo mejor seguimos usando, cómo pintaban, el tipo de accesorios que las mujeres mayas usaban, que hoy por hoy también usamos, no es algo ajeno a nosotros, sino que siempre ha estado ahí, solo que pues lo desconocemos. Muy bien, chicos.
La última exposición que llegó a la ciudad antes de que todo esto empezara, me parece que fue la de Da Vinci. La exposición de Da Vinci se puso sobre la calle del Tecnológico de Mérida y esa también era una exposición muy grande. Entonces saben ustedes que Da Vinci aportó en muchísimas áreas del conocimiento. Era artista, era astrónomo, era astrólogo, era escritor, era de todo ese señor. Entonces, en esa puesta en escena nos presentaban varias partes de su vida. ¿Qué aportes hizo en la pintura? ¿Qué aportes hizo en la invención de ciertos objetos? El vuelo, por ejemplo, la producción de máquinas de vapor, que luego pues revolucionó la manera en cómo se producían las cosas, cómo nos transportábamos también. Entonces, todos esos aspectos muchas veces no es que lo tengamos que aprender de memoria, sino que si ustedes tienen después la oportunidad de ir a un museo, háganlo, porque me parece que es algo que te aporta más de leer un libro, ¿no? Que no está mal leer, pero a veces se te olvidan las cosas. Solo lo lees y como no estás ahí tocándolo o viéndolo, es más fácil que se te olvide. Entonces, ir a estos lugares hace que a veces se te queden más las cosas por la experiencia de haber escuchado, de haber visto, de haber tocado todos los objetos en general. No solamente del arte, sino también en cuanto a la ciencia. Por último, tenemos, anota los principales trabajos de estos científicos mexicanos. El primero, Nabor Carrillo. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Los chicos que no han participado. Fue un ingeniero mexicano. Un ingeniero mexicano. ¿Cuál fue su aporte? La energía nuclear. La ingeniería nuclear. La ingeniería nuclear. De Universidad Nacional Autónoma. Que tiene que ver. Lo que este señor hizo fue el traslado de ciertos planes de estudio a otras instituciones para que fueran reconocidas. Entonces, como que fue sembrando la validez de los estudios que iban desarrollando las diferentes personas y también las diferentes instituciones. Entonces, fue uno de los que empezó con la valoración de los trabajos científicos en México. Después tenemos a Mariano Bárcenas. Mariano Bárcenas fue uno de los primeros en implementar estudios estadísticos para la descripción de poblaciones, ¿no? Entonces, él empezó a tratar de entender cómo analizar a una población para que los resultados fueran representativos. Sabemos que es imposible analizar a todo el mundo. Entonces, es importante saber cómo vamos a realizar un estudio para que los resultados que obtengamos pues sean válidos, sean representativos. Después tenemos a Enrique Beltrán. Enrique Beltrán, ¿qué fue lo que hizo?
aportó hacia la historia natural de nuestro país, ¿no? Entonces ahí la mayoría colocó este aspecto y es correcto. Después tenemos Leopoldo Río de la Loza. Trabajó más de cerca con el aspecto químico. Tuvo la capacidad de conservar ciertos elementos químicos en la naturaleza, ¿no? Entonces él pudo decir, en esta botella hay este oxígeno, en esta otra hay este otro compuesto o esta otra molécula. Por último, Mario Miramontes. Pues Mario Miramontes, de manera similar a Nabor Carrillo, pues fue implementando justamente la ciencia a lo largo de nuestro país. Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero las entregas en Classroom y nos vemos en un ratito para mate. Muchas gracias.